La bella época responde a una forma de vida que se caracterizó por el afianzamiento de nuevas estructuras, valores que se vivió en las sociedades europeas a través de procesos como fue la expansión del imperialismo, el desarrollo del capitalismo, el progreso de la ciencia y la satisfacción social en general. La bella época se refiere también a una época en que las transformaciones políticas, económicas y culturales que se generaban a través del desarrollo tecnológico tenían influencia directa en todas las clases sociales, desde la aristocracia hasta la clase trabajadora o proletariado. Realmente esta etapa es más una idealización de un tiempo pasado que fue mejor al que se vivió después de los desastres de la Primera Guerra que algo verdadero y perceptible. Esta idealización es absolutamente comprensible por la sensación de nostalgia de ver un paraíso perdido tras el devastador trauma que deja la guerra. Es así como la Primera Guerra Mundial no solo destruye este sitio de vida y tranquilidad, sino que también pues acaba con la ilusión de volverla a recuperar en algún momento de la historia. Caracterización de la bella época en el aspecto político, pues las grandes potencias europeas alcanzaron la máxima influencia y el poder a nivel mundial. El imperialismo era considerado como una política de Estado aceptable para los políticos europeos y para grandes sectores de la población. Se justificaba el imperialismo por ser considerada como el generador de valiosas fuentes de materia prima, así como nuevos mercados para la creciente producción industrial. Otro aspecto político fue que en toda Europa la mano de obra se organizó en sindicatos o en partidos políticos. Aparecieron los primeros partidos socialistas entre las potencias europeas. Entre las potencias europeas existía un equilibrio de poder que impidió durante 4 décadas el estallido de la guerra como tal. Aspectos económicos durante esta bella época fue el auge de la industria pesada y el desarrollo del comercio internacional. Hacen que pues la economía inicia un proceso de globalización. Los avances tecnológicos y las nuevas fuentes de energía permitieron que la producción industrial fuera más barata y en mayor cantidad. Todos los sectores económicos se encontraban más interrelacionados por la mayor facilidad y velocidad en las comunicaciones, como lo fue los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono. Gracias a esa tecnología se bajaron los costos del transporte. Fue así como los mercados internacionales abarcaron a los países industrializados, a las colonias y a los países periféricos. En la mayoría de los países europeos los salarios aumentaron y se presentó una relativa estabilidad en la moneda que se acabaría en el año 1914, con cambios bruscos obviamente generados por el desarrollo de la guerra. Aspectos culturales de la bella época fueron las nuevas corrientes pictóricas como fue el expresionismo, el fauvismo, el modernismo y el futurismo. La música también tuvo un gran esplendor como fue las óperas, en este caso de Giuseppe Verdi y Richard Wagner. Apareció también el psicoanálisis austriaco, Sigmund Freud, como forma de tratar los problemas de la mente humana. Sigmund Freud fue un psicoanalista que su estudio estaba enfocado al trato de los problemas de la mente humana. Esto fue un aspecto cultural que sobresalió en la época bella. Nacieron los espectáculos deportivos, el fútbol, el rugby, en Inglaterra el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano. Otro legado cultural fue la aparición del cine, la aviación, la construcción de grandes avenidas y enormes lujosos transatlánticos como fue el Titanic. El cubismo alcanzó también su más alto grado de expresión como los cuadros de Picasso. Surgen las ideas sobre la relatividad de Einstein. Surgió también el positivismo como defensor de la fe en la ciencia y el cientifismo, que obviamente proclamaban a la ciencia como aquella que lo explica todo o lo explicaba todo.
Aspecto social durante esta bella época fue la burguesía, las clases medias frecuentaban los cafés, cabarets, galerías de arte y salas de concierto. La antigua aristocracia europea conservaba aún gran influencia política, aunque con el desarrollo del capitalismo pues compartieron varios privilegios e importantes decisiones políticas con la burguesía, que de tiempo atrás fue más adinerada, ambiciosa y con poderío financiero. Otro aspecto social fue en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos que estaban bajo la influencia europea, fueron los oligarcas. Estas oligarquías empezaban a imponer el poder dentro de la política nacional por encima de élites o caudillos militares, puesto que es este sector social quien manejaba más directamente la industrialización o la producción de esas materias primas. Por los cambios tecnológicos y económicos se acentuaron las divisiones entre las ciudades y el campo, y entre pobres y ricos. El auge tecnológico fomentó la educación en todos los niveles. La paz armada es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados Triple Alianza y la Entente Cordial o Triple Entente. El significado de la paz armada, cuando la Triple Alianza, esa Triple Alianza estaban aliados obviamente Alemania, Austria e Italia. Ellos ampliaron su capacidad militar. La Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra, trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptarían el servicio militar obligatorio para asimismo fomentar el sentimiento nacionalista. Además, casi todas de naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La paz armada fue uno de los periodos más notorios ante la Primera Guerra Mundial. La persistencia de esas tensiones entre los estados, tanto para los conflictos internos y ambiciones imperiales, llevaron a muchos estados a destinar gran parte de sus recursos de estado. Las ambiciones imperiales llevaron a muchos estados a destinar gran parte de los recursos del estado en la inversión de industria, de armamentos y el fomento del ejército. Esto pues obviamente dio lugar a un complejo sistema de alianza en que las naciones estaban en conflicto sin estar en guerra. Paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por ser fuerte en el desarrollo de la industria bélica y de las potencias, como también la creciente tensión en las relaciones internacionales. La paz armada es el nombre utilizado para describir ese periodo, 1885 a 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon obviamente en dos grupos denominados como Triple Alianza y la Entente Cordial o Triple Entente. Como causas de esta paz armada, después de esa guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en Europa Central y Occidental. Sin embargo, pues se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. ¿Cuáles serían esos factores? Tenemos como primer factor el periodo de la paz armada. Fue bastante contradictorio en algunos asuntos. Así, las potencias con su imperialismo y con el nacionalismo mantenían una tensión prebélica que podía estallar en cualquier momento. Por otro lado, la sociedad estaba por la época conocida como Bella Época, caracterizada por la frivolidad y el lujo. Otro factor, por lo tanto, sería
Mientras el crecimiento económico propiciaba este tipo de vida, las naciones mantenían una política de preparación para la guerra. La idea de las autoridades era: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Otra política armamentista fue que cada una de esas potencias europeas se embarcaran en una feroz carrera para mejorar sus ejércitos. Se habían creado alianzas entre bloques y el gasto militar creció exponencialmente en poco tiempo. Sumándole a esto, durante la paz armada, esta carrera armamentista no era en principio para comenzar ninguna guerra. Se trataba de, por una parte, estar preparados para defenderse en caso de ataque, y por otra parte, de disuadir al enemigo siendo superior militarmente. Como ejemplo, se puede destacar la construcción casi de la nada de una poderosa marina de guerra en Alemania. Otra característica de la paz armada fueron las alianzas. Las relaciones internacionales durante la paz armada se caracterizaron por las alianzas alcanzadas por las potencias. Todas afirmaban ser solamente defensivas, destinadas a mantener la paz. Debo agregar que los historiadores distinguen dos periodos en este aspecto. El primero, con Bismarck dirigiendo Alemania, duró entre 1870 y 1890. El segundo acabaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante estos años se formaron distintos bloques con varios cambios de aliados. La alianza de los tres emperadores entre Alemania, Austria, Hungría y Rusia dio paso a la Triple Alianza de 1888. Mientras Inglaterra y Francia también forjaron sus propios acuerdos, Europa quedó dividida en dos partes. Como consecuencias, durante este periodo de la paz armada, ya a principios del siglo XX, la tensión había llegado casi a su máximo punto. Gran Bretaña era en esos momentos la primera potencia mundial, impulsada por la Revolución Industrial. Sin embargo, el crecimiento de Alemania la estaba acercando en todos los aspectos. Primera Guerra Mundial. La consecuencia directa de la paz armada fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se trató en realidad de la continuación por la guerra de las tensiones que ya existían anteriormente. Finalmente, el asesinato en Sarajevo del heredero del Imperio Austrohúngaro, 28 de junio de 1914, fue el desencadenamiento de ese conflicto. Austria, con apoyo alemán, dio un ultimátum para investigar el asesinato, provocando la reacción de Rusia, que pensaba que era solo una excusa. La Primera Guerra Mundial comenzó con la declaración de guerra de Austria a Serbia, que recibió el apoyo ruso. Los alemanes se posicionaron con los austriacos y declararon la guerra a Rusia y a Francia. En pocos meses todo el continente estaba envuelto en el conflicto.